¿hay alguna ventaja entre un cuerpo que se descompone y corrompe a otro que no? Uh, Bueno, uno huele mal y el otro no. No, pues sí, pero en divina voluntad, doctor. Sí, Por sí. eso, o sea, se dice que el cuerpo incorrupto es señal como de santidad. Esto habría que verlo y valorarlo porque hay muchos cuerpos incorruptos de no santos, o sea, condiciones de la tierra, en fin. Pero, ¿qué te diré? Una ventaja de uno sobre el otro, en el momento de la resurrección, tanto el incorrupto como el corrupto van a volver a tener vigencia, que creo que ese es el punto clave. Que vayas a disfrutar de algo tú porque tu cuerpo se haya quedado incorrupto, no creo. Ok, bueno, porque me van a incinerar a mí, doctor, por eso le preguntaba. Sino para cambiar el testamento. Bueno, ya estás bastante quemadita, ¿no? No, aparte, me van a chicharrar, doctor. Bueno, Buenas noches. hola. Bueno, yo quería comentar que de esta lectura me sorprende cómo Luis se inicia haciendo esa pregunta que como para qué, qué beneficios va a traer el reino del Fiat Supremo. Ujú. Y y bueno, ya todo lo que Jesús le responde, pero también todo el trabajo que tiene que hacer el alma, bueno, que tiene que hacer ella, así como lo hizo la Santísima Virgen. Y mi duda es, así como ella hizo todo ese trabajo interno de Jesús con su alma y para estar metida en la divina voluntad, que si a nosotros, para obtener la vida divina, tendríamos que hacer semejante trabajo. O sea, no como Luisa, pero sí es un trabajo también de interiorizarnos, de renuncia y de pues estar pendientes todo el tiempo de la vida divina como para poderla obtener. Por eso, mira, el trabajo de Luisa fue al 100% tanto en la voluntad humana como en la voluntad divina. O sea, Luisa tiene que llegar a ser el punto culminante de la santidad humana. Por eso es que Jesús la lleva primero a través de las virtudes y en un momento dado le dice que de ella tiene que pasar lo mismo que pasó con él. O sea, que en ella se tiene que consumar la santidad humana, ¿sí? O sea, para darle cumplimiento. Igual que lo que Jesús pasó, que dice que él no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. O sea, cumplir todo lo que la ley pedía a nombre de toda la familia humana, para ponerle el sello de cumplido y empezar con lo nuevo, que sería el Evangelio. Esto es lo mismo que ahora pasa con Luisa. Primero tiene que llegar a la perfección en la santidad de las virtudes para, a nombre de toda la familia humana, para darle cumplimiento, que se le ponga el sello. Y ahora empezar con esta nueva etapa que es del reino. Después de eso, tiene que llegar prácticamente casi a la perfección en la divina voluntad. Y digo casi porque no logró la unidad completa, suprema, que se lo dice Jesús, pero no la logra por el papel de víctima y por la obediencia al sacerdote. O sea que no es culpa de ella, en realidad se le da como bueno que esa unidad suprema con la voluntad divina, con Jesús, era estar de acuerdo aún en los flagelos. ¿Sí? Bueno, entonces,
Para ella era estrictamente necesario llegar a esa perfección tanto en la santidad humana como en la santidad divina, porque en ella se iba a fundar el reino. Para nosotros prácticamente queda abierta toda esta posibilidad. No necesitamos llegar a la perfección de la santidad humana. ¿Por qué? Porque esa ya se cumplió. Igual que todos los cristianos, todos los creyentes de estos últimos 2000 años, no tuvieron que llegar a la perfección de la ley de los judíos. Simplemente cumplir los mandamientos y nada más. Entonces, ahora nosotros estamos en el punto de la renuncia. ¿Qué tanto tienes que trabajar? ¿Qué tanto tienes que pasar? Es hasta dónde quieres llegar. Jesús nos dice que nos dio su vida y nos dio su voluntad para hacer crecer esta vida hasta donde nosotros queramos. ¿Queremos llegar a la perfección? Tendríamos que forzosamente hacer lo mismo que hizo Luisa en la Divina Voluntad. Nunca tendremos el mérito de Luisa, eso es definitivo, pero podríamos llegar a alturas realmente de vida divina. Ahora, esa vida divina, ¿qué tanto creció en nosotros? Porque podemos llegar como vida divina recién nacido, como vida divina de niño, de adolescente, de adulto, dependiendo del trabajo, de los actos, de todo lo que hayamos realizado. Entonces, ¿qué tanto quieres llegar? Es qué tanto te tienes que esforzar. Si no llegas a vida divina, pero trataste, llegarás a la santidad de actos divinos, pero no de vida. Más o menos como Adán. Tener actos propios tuyos que son vidas divinas, pero que esas vidas no se desarrollaron en ti. Así que cada quien decide qué tanto desea, qué tanto quiere. ¿De acuerdo? Sí, gracias, doctor. Yo tenía ahí una dudilla, vamos, una dudilla, no sé. Algo que leí a principio de este mes me mantiene ahí pensando, y ya que ha preguntado Marisa sobre esto, pues eh, el- hay en el 28:14 dice el Señor, todo lo que he hecho contigo, le dice a Luisa, se pueden llamar preludios de lo que haré a aquellos que se harán dominar por mi fiat. No sé, es una frase que viene mucho al caso de lo que estamos hablando. A mí me recuerda esta frase a lo que Jesús le dijo, no sé si estoy equivocado, a lo que Jesús le dijo a los discípulos. Ellos harán más cosas, o sea, cosas más grandes de las que he hecho yo, dice Jesús, ¿no? Ujú, Claro, la cuestión está, o sea, todo lo que hemos dicho hasta ahora está bien, depende de lo que nosotros queramos, de lo que nos dispongamos. Y por supuesto, Luisa es Luisa y Luisa es cabeza de misión, o sea, es distinta, ¿no? Sin embargo, aquí dice el Señor, lo que hago contigo es preludio de lo que voy a hacer con ellos. Eh, ujú, Jesús, por ejemplo, hizo cosas grandes, cosas grandes. Resucitó muertos, resucitó a Lázaro después de 3 días de muerto, o sea, em, ya estaba, ya olía mal, ujú. ¿no? Ya estaba, como decíamos. Como Alex. Em, Por eso decía que como decíamos, que ya huele mal. Sin embargo, Lázaro luego murió. Digo yo, no sé, tuvo que morir cuando le tocó. Ujú, O sea, Jesús hizo cosas muy grandes. Sin embargo, cuando Jesús dice, harán más cosas más grandes que yo, mayores que yo, entiendo, por ejemplo, que en divina voluntad se están haciendo cosas que son mucho más grandes que resucitar a una persona. Entiendo. Entonces, esto que le dice Jesús a Luisa, de que
nos afecta a nosotros, se- eh, esto que hago contigo se llaman preludios. Quiere decir que nosotros vamos a vivir no cosas distintas, no cosas llamativas distintas, como por ejemplo hubiesen podido pensar los discípulos, dice, bueno, pues si ha resucitado muerto, entonces nosotros haremos, yo qué sé, maravillas, ¿no? No, lo que estamos haciendo nosotros se supone que en realidad es que a veces ni se ve, la mayoría de las veces no se ve. Sin embargo, son cosas mayores. No sé, ¿qué comentario nos puede hacer de esto? Bueno, lo primero sería preludio, ¿no? ¿Qué es un preludio? Es lo que precede a lo que viene después. Entonces, todo lo que hizo en Luisa es como el anuncio de todo lo que va a suceder ya con el resto de la familia humana. Es una preparación, ¿no? ¿Sí? Para lo que Jesús quiere hacer en nosotros. Bueno, eso es en cuanto al preludio. En cuanto a lo demás, difícil poderlo evaluar, ¿no? No sé, en realidad no sé. ¿Alguien tiene alguna idea? No, yo es que también pensaba que preludio puede significar dos cosas. Es simplemente un anuncio, o sea, lo que yo hago contigo lo voy a hacer con ellos, o puede referirse a hacer, bueno, esto es un poquito de lo que voy a hacer con ellos voy a hacer cosas más grandes. Esa es la No, cuestión que yo no no, tengo clara. Mm. olvídalo, porque Ajá, Luisa no es nada, no es una persona común. Luisa es la tercera obra de Dios. por Y eso ante la decía, digo, tercera, Luisa es Luisa. por eso, entonces con nosotros no puede hacer algo más que con Luisa. Ajá, Ni siquiera podríamos llegar al nivel de Luisa porque no seríamos el punto central de fundar el reino, de hacer que esta tercera obra se llevara a cabo. La obra ya está hecha. Es como si me dices que alguien pudiera llegar a superar a la Virgen, ¿no? O sea, se puede vivir una vida llena de virtudes, de sacrificio, todo lo que quieras, pero nadie podría igualar o superar a la Virgen. Así que lo mismo es con vale, Luis. entonces ya tengo El la resto, duda resuelta. lo de las obras mayores es un poquito difícil el evaluarlo. Lo podríamos poner a modo muy simple, que todo lo que Jesús lo hizo Él, ¿de acuerdo? Él rehizo a toda la familia humana, Él pagó por toda la familia humana, sí. Pero ahora tú, cuando vivas en la divina voluntad en plenitud, que ese está por verse, la plenitud de la divina voluntad en ti, no solo vas a hacer lo que hizo Jesús, sino le vas a agregar la parte tuya. Esa parte Jesús no la hizo porque no estabas tú. Ujú. No sé si me Sí, sí. explico. Entonces, ahora tú uniendo lo tuyo ya personal, vas a estar un poquito por arriba de lo que Jesús hizo por ti. Jesús lo hizo por ti, pero faltaste tú. Te agregas tú, eso es mayor. Ujú. Yo así sería, Interesante. sería lo único que podría, pues más o menos pensar, ¿no? Vale. Muy bien, gracias. Órale. Es el volumen 2014, octubre 22, 1926. El gran bien que llevará el reino del fiat divino, cómo será preservativo de todos los males. Así como la Virgen, mientras no hizo ningún milagro, hizo el gran milagro de dar un Dios a las criaturas. Así será quien debe hacer conocer el reino. Hará el gran milagro de dar una voluntad divina.
Estaba pensando en el santo querer divino y decía entre mí, ¿pero cuál será el gran bien de este reino del Fiat Supremo? Y Jesús, como interrumpiendo mi pensamiento y como deprisa, se ha movido en mi interior diciéndome, hija mía, ¿cuál será el gran bien? ¿Cuál será el gran bien? El reino de mi Fiat encerrará todos los bienes, todos los milagros, los portentos más estrepitosos, más bien los sobrepasará a todos juntos. Y si milagro significa dar la vista a un ciego, enderezar a un cojo, sanar un enfermo, resucitar un muerto, etc., el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo. Y cualquiera que entrar en él, no habrá ningún peligro de que pueda permanecer ciego, cojo y enfermo. La muerte en el alma no tendrá más poder, y si lo tendrá sobre el cuerpo, no será muerte, sino paso. Y faltando el alimento de la culpa y la voluntad humana degradada, que produce la corrupción en los cuerpos, y estando el alimento preservativo de mi voluntad, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse tan horriblemente de infundir temor aún a los más fuertes, como es ahora, sino que quedarán compuestos en sus sepulcros esperando el día de la resurrección de todos. A ver, vamos a ver si logramos pues conocer algo de lo que está diciendo aquí, ¿no? ¿Cuál será el gran bien? Bueno, el gran bien es encerrar a Dios en el acto. O sea, en Dios va todo lo que Dios contiene, todo lo que Dios es, todos sus atributos, todo el bien, en fin, ese es el bien mayor. No hay un bien posible que sea mayor que ese. Y luego los milagros, o sea, no son milagros tanto externos, físicos, sino son milagros espirituales. No habrá ciegos espirituales, no habrá cojos espirituales, o sea, todas las enfermedades que tenemos en el espíritu, no tanto en la materia. Y por eso el gran milagro es esta resurrección del alma, pero una resurrección en vida divina. No es la resurrección de alguien que muere y vuelve a la vida, sino en vida divina. Todo eso está más o menos. Ahora vamos a la muerte. Esto es algo interesante. O sea, la voluntad es el germen de corrupción, tanto del cuerpo como del alma. ¿Sí? Dice, entonces la muerte va a tener efecto sobre el cuerpo. Esa no se va a quitar. Se va a quitar la muerte espiritual. O sea, el alma que vive en la divina voluntad no tendrá la posibilidad de morir espiritualmente. Si desde el punto de vista de la santidad humana no hay muerte espiritual, desde el punto de vista de la santidad divina es total y absolutamente imposible que alguien muera espiritualmente. Pero luego dice, faltando el alimento de la culpa, ¿sí? Y la voluntad humana degradada que produce la corrupción en los cuerpos, y estando el alimento preservativo de mi voluntad, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse. Puntos suspensivos, interrogaciones. ¿A qué se refiere? A que no nos vamos, que todos vamos a quedar, bueno, ya me incluí, perdón, que todos van a quedar incorruptos. Bueno, probablemente lo está diciendo. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué Luisa se corrompió? O sea, Luisa se corrompió. Estamos en la plena seguridad. Hemos visto los restos de ella. Hemos visto vértebras, cabello. O sea, pero en definitiva, no se preservó ese cuerpo.
Entonces, ¿Jesús nos está diciendo mentiras? ¿O qué podemos pensar? Yo quisiera oír sus opiniones. Yo lo único que puedo pensar es que Jesús tuvo que decirle, mira, como este vivir en mi voluntad es olvidarse de todo lo anterior, no puedo permitir que tú te corrompas, porque si te corrompes, digo, perdón, si no te corrompes y quedas sin corrupción, van a traerte por todo el mundo paseándote. Te van a cortar en pedazos igual que cortan y los ponen en un muñeco de cera y ponen un dedo, un brazo o algo. Y eso no lo puedo permitir porque empezará el culto a lo humano. Y aquí se olvidarán de la divina voluntad. Entonces, yo pienso que por eso fue el que Luisa se tuvo que corromper, o sea, su cuerpo, para que no se le llegara a dar culto a Luisa. ¿Cómo se le da culto a los santos, al Padre Pío, o sea, incorruptos? Y eso es humano. No sé si alguien tiene alguna otra idea. A ver, Alex. Doctor, yo vi que estaba alguien más. Fiat estaba antes que yo. Ah, bueno, mira, vamos a darle la palabra al Padre. Padre Carlos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto. Eh, Creo yo en en este campo de opinión libre, vasto, sobre todo en temas tan difíciles, pues como una propuesta, ¿no? Eh, la, la corrupción o incorrupción del cuerpo, como usted bien lo dijo al principio, pues hay cuerpos incorruptos, como las momias de Guanajuato, bueno, están, ¿no? Medio. Momificadas. Y nadie dice que sean santos. Ujú. Y sí, hay santos, muy santos, que o sea, entraron en corrupción. Por ejemplo, el cuerpo de San Charbel Macluf, después de que fue beatificado, se disolvió. El cuerpo de Santa Teresa de Jesús, que abrieron el sepulcro hace poquito, pues no es que esté muy bien preservado, que digamos, pero pues ahí más o menos se mantiene después de varios siglos. Cuando se habla miren, este elemento es el que yo puedo decirles como sacerdote, cuando nosotros exorcizamos la sal. La sal tiene un significado, es un sacramental, que debe de traernos a la memoria un aspecto místico. Es decir, la sal preserva de la corrupción, el pescado salado, la carne salada, etcétera. Pero nosotros no exorcizamos la sal para que nuestro cuerpo quede incorrupto, sino para, análogamente, nos ayude el sacramental a mantener el alma incontaminada o más difícil de contaminar, de corromperse. Es el corazón finalmente del cual habla Jesús muy claramente. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre, sino lo que sale de él. Lo que hay dentro del corazón es lo que corrompe. En cambio, un corazón lleno de Dios, pues ese corazón, como lo es el de Luisita, pues a eso es a lo que se refiere. Yo pienso que no debemos preocuparnos absolutamente de que nuestro cuerpo sea enterrado, se lo coman los gusanos o sea cremado. En el último día, como dice el Evangelio de San Juan, pues resucitará todo mundo, buenos y malos, justos e injustos, unos para la gloria eterna, otros para condenación eterna. Bueno, esto es lo que dice la enseñanza de la iglesia tradicional, ¿verdad? De hace siglos. No, no hallaría yo cómo pueda hacer esto diferente dentro de la divina voluntad. O sea, yo
cuando escucho esto, lo veo tan aparejado y tan conforme a la enseñanza de la iglesia, que no me genera a mí pues ningún problema, ¿no? Hay santos, muy santos, que están completamente corrompidos, o sea, no quedó nada. Y bueno, ahí tenemos a Teresita del Niño Jesús, doctora de la iglesia, no hizo ningún milagro tampoco, como la Virgen María tampoco no hizo ningún milagro. Y son santos, ¿no? Luisita, pues también una maravilla. Pero qué bueno que el Señor tomó las providencias necesarias, pues para que no fuera eh, eh, venerada y andar su cuerpo para acá y para allá de la Seca a la Meca. Ya tenemos un antecedente muy importante en las Sagradas Escrituras, con dos objetos religiosos de mucho significado para los judíos. Uno, el Arca de la Alianza. Era impensable perder el Arca de la Alianza. Sin embargo, Dios la hizo perdediza. ¿Para qué? Para que no adoraran un objeto. Lo mismo pasó en tiempos de Ezequías, con la serpiente de bronce, la famosa serpiente de bronce que levantaron en el desierto. Cargaron con ella durante siglos, hasta que Ezequías observó que se había convertido en un objeto de culto idolátrico y la mandó destruir. Ahí quedó escrito en el libro de los Reyes. En fin, yo pienso que el Señor sabrá por qué, como en el caso de Carlo Acutis, ha querido honrar a estas personas con ese milagro, ¿no? De mantenerse incorrupto como un signo, como una señal de que hay que beatificarlo, que hay que canonizarlo. Pero, sin embargo, no es la última palabra. En fin, esto es lo que yo pienso de todo esto. Gracias, doctor. Totalmente de acuerdo, padre. Aquí el único problema, o sea, y no es contradecir, sino simplemente seguir lo que Jesús expresa. Dice que, que tampoco los cuerpos estarán sujetos a corromperse, a descomponerse, ¿sí? Tan horriblemente de infundir temor aún a los más fuertes como es ahora, sino que quedarán compuestos en sus sepulcros esperando el día de la resurrección de todos. Ese es el punto así como que no nos deja estar totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, que yo pienso exactamente igual que usted. Yo creo que hubiera sido un terrible error de Jesús dejar a Luisa incorrupta. Igual que si hubiera muerto María y tuviéramos su cuerpo, esto sería el caos. Entonces, es simplemente voy a decir esto, o sea, si la presencia de Jesús, la presencia sensible de Jesús, sirve de obstáculo para fundirse, para, no sé, ponerse totalmente en la divina voluntad, ¿qué será un cuerpo incorrupto? Terrible. Entonces, ante esa realidad, definitivo, qué bueno que Luisa sufrió corrupción y se pudrió. Y qué malo que hayan quedado restos, porque los tienen como cosa sagrada. Yo pienso que no debería de ser así. Recordarla, sí. Darle, o sea, tenerla con el papel que ella tiene también, pero ya darle un culto, definitivamente yo creo que no es lo correcto. Susi, Buenas noches, doctor. Yo era mm, Fiat. Buenas noches a todos. mm, Em, en cuanto a lo último que preguntó, eh,
coincido en bastante, casi por completo con el padre. Y lo que más eh, espere que me apareció un cartel, pero lo que más me toca es el concepto de corromper o qué es un cuerpo corrupto. A ver, yo creo que el permanecer incorrupto un cuerpo es ese cuerpo que no corrompe el alma. Pensaba en los cuerpos de los vivos, de nosotros vivos, que por ahí no nos falta ni una uña ni un dedo, pero hoy la sociedad los utiliza para corromper el alma y corromper los mismos cuerpos, ¿no? Estos cambios de género, estos, estas aberraciones, cómo es utilizado. Ese es un cuerpo corrupto, aunque esté vivo y lata, respire, y que además es un cuerpo que corrompe el alma. Yo creo que un cuerpo incorrupto es un cuerpo que está en el orden divino, eh, más allá de cómo. Y el cuerpo de Luisa siempre fue un cuerpo en el orden divino. Lo ordenó para. Yo entiendo que, bueno, usted lo ve de una forma más literal, pero bueno. Y en cuanto a la primera pregunta, eh, ¿qué es esto mayor? Incluso mayor. Yo pensaba que lo mayor que puede pasar, incluso que Luisa y que María, no es que va a poder haber alguien mayor que Luisa o que María, sino que todo un reino, m- muchas personas, miles de personas viviendo en divina voluntad y formando este reino. Lo mayor es que se va a poder completar eso para lo que fuimos pensados como humanidad, que es la correspondencia. Hasta ahora lo correspondió María, lo correspondió Luisa, bueno, en principio Jesús, ¿no? Pero fuera de Jesús está María y Luisa, pero va a ser distinto cuando ya haya todo un grupo humano viviendo en divina voluntad. Porque es como que, como usted siempre dice, ¿no? El amor se completa cuando es correspondido. Es lo que se pensó, que se le agrega lo nuestro y esa correspondencia es lo que le agrega un plus a lo que Jesús nos dio. Y ahí termina el sueño, el sueño de Dios terminado, Así es. cumplido. Ujú. A ver, Nina y Pablo, nada de echarse para atrás. Buenas noches, doctor. Hola, doctor, ¿cómo está? Y bueno, Hola. a todos. Este capítulo es uno de los más difíciles, yo creo, de los 36 volúmenes, porque nosotros venimos leyendo, o yo, vamos a decir, venía leyendo y crea mucha expectativa y de pronto nos damos cuenta de que este, las cosas no fueron como las leímos de una forma literal y entonces empiezan las interrogantes. Y me viene lo que usted comentó en uno de sus programas con respecto a que en la forma como habla Jesús en los escritos no hay parábolas, sino que es muy explícito. Entonces no hay Jesús no habla como para caer en muchas interpretaciones. Entonces, sino que este, habla de una forma, en cierto modo, simple, llana, que de acuerdo a la apertura que nosotros tengamos, vamos a poder entender esas verdades. Y vamos a poder ir a la disposición, vamos a poder ir teniendo una mejor comprensión de una misma verdad, de una comprensión aún mayor. Ahora bien, siempre me ha preocupado, por ejemplo, cómo interpretar a veces algunas cosas que no puedo explicar porque podemos caer o puedo caer en lo mismo que caen, vamos a decir, voy a llamarlo, este,
excesos, por no decir fanatismo, ¿no? Que, por querer defender algo que considero que es lo más grande, la divina voluntad. Cuando llego a una verdad que no tengo palabras para poder, o sea, que me cuesta conseguir, porque si yo leo como está planteado acá, es como entiendo todo lo que usted dice, lo que incluso y me puedo plegar a esa interpretación. Sin embargo, si me siento en una mesa con un grupo de personas que digan, ok, tengo que leer esto textual y vivirlo como allí está planteado, y de pronto tengo esta verdad, y entonces cuesta mucho, vamos a decir, eh, asimilarlo, ¿verdad? Y creo que ya ahí viene una gracia y especial de Jesús para uno poder hacer como dice usted, o para poder, yo digo lo siguiente. Hay cosas que Jesús le dice inclusive a Luisa. Hay verdades que hoy vas a poder comprender, pero no será sino con el continuo rumiar de ellas que irás extrayendo todo lo que ella en sí misma contiene, ¿no? Entonces, en este momento, o después de 20 años, esto se me sigue quedando como muy cuelludo. Y yo digo, ok, le doy next. Este capítulo está muy bonito, pero creo Sí, que lo voy pero, a componer. perdón, ¿sabes qué, Pablo? Hay algo que Jesús nos dice y que yo creo que esto sí hay que entenderlo al pie de la letra. Ujú. Cada palabra de una revelación, nunca interpretarla en modo humano, en modo material, porque nos vamos a equivocar. Sino siempre hay que elevarla al plano espiritual y ahí vamos a acertar. Entonces, lo que Jesús dice, bueno, creo que lo dice de una manera muy, muy clara desde el punto de vista material. Corromperse, o sea, podrirse, en pocas palabras. ¿Sí? Sí. Entonces, en forma material es eso. Ahora, no va a suceder eso. Van a exentarlo. Entonces, van a quedar esperando. Ahí es donde entra el problema. Porque ese esperando, bueno, eso espera tanto el que se corrompe como el que no se corrompe. ¿Sí? Tanto al que queman como al que no queman. O sea, en realidad todos estaremos esperando en el cielo porque nuestra bienaventuranza, nuestra parte final, no es en el alma nada más, no es en la parte espiritual, sino es cuando nos volvamos a unir a un cuerpo. Y eso nos lo dice Jesús, que nuestra bienaventuranza estará incompleta hasta que no venga la resurrección y el alma vuelva otra vez a habitar el cuerpo. Entonces, si tenemos esto en mente, yo elevo al plano espiritual esto de la corrupción y lo entiendo perfecto. No hay problema, no me genera ninguna controversia con lo que conocemos. Pero si lo elevo, digo, si lo dejo en el plano material, lo que sigue después, ahí es en donde ya me atoro, ¿sí? Porque ese estar esperando, o sea, no es lógico desde el punto de vista espiritual, tiene que ser material. No sé qué opines, pero creo que es como muy, muy fácil poderlo ver, porque dice, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse, tan horriblemente de infundir temor, ¿sí? Ahí ya está hablando realmente de la corrupción del cuerpo, hasta infundir temor, aún a los más fuertes, sino que quedarán compuestos en sus sepulcros
O sea, aquí ya no es en la forma, sino quedarán compuestos dentro de sus sepulcros, esperando el día de la resurrección de todos. Yo creo que la mejor manera de ver esto es, vamos a olvidarlo y ya lo veremos después. Next. Es lo que yo he hecho hasta ahora. O sea, vamos a decir, bueno, si no tengo la posibilidad de comprender esto, en realidad no es algo que sea necesario para llegar a vivir en la divina voluntad. Es un simple efecto de esa vida. Exacto. Entonces, nos pudramos o no nos pudramos. Bueno, pues total, vamos a aceptarlo como todo. Todos podridos. Sí. Totalmente, doctor. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, a ver, Gerardo. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches y buenas noches a todos. Es que pensaba yo un poco, no sé, nos podemos tomar cualquiera de nosotros de ejemplo, ¿verdad? De una foto de recién nacidos, ¿no? Quizá a los 3 años, a los 15 años, una foto No, actual. mejor Ah, no, ah, no sigas. Espéreme, pero No, yendo al tema del cuerpo, ¿no? Pues sería mejor que todos estuviéramos a los 2 años o algo así, cuando éramos hermosos, ¿no? Antes de que, yo siento que ya ahorita actualmente ya nuestro cuerpo está más corrupto que nada, mejor de bebés, ¿no? O de niños. Pero bueno, mi punto es precisamente el tema del tiempo, ¿no? Que pareciera que es otra persona. De hecho, pues, ¿cómo decir? Sigo siendo yo, ese mismo que, yo qué sé, de los 2 años, pero todas mis células se fueron renovando, etcétera, hasta formar mi actual yo, ¿verdad? Pero bueno, para mi comentario al final es que estamos atorados en esas dimensiones de tiempo, espacio y materia. Entonces, yo creo que ahí es donde nos atoramos porque probablemente ya estaremos fuera de tiempo, espacio y materia, doctor. Entonces, como es eso. como una nueva dimensión, un cuerpo glorioso, libre de todo esto que está. Porque entonces, ¿cómo vamos a resucitar? Yo pido de 2 años, doctor. ¿O cómo? ¿A qué edad vamos a resucitar? ¿Cómo va a ser eso? ¿Me Pues explico? cómprate bastantes pañales. Pero bueno, ese era mi punto, de que será fuera de tiempo, espacio y materia, o sea, porque queremos meterlo dentro del esquema que nosotros tocamos, sentimos, olemos a través de nuestros sentidos. Y en sí yo creo que es la esencia de lo que estamos hablando, de quienes somos, porque yo no soy el mismo de hace algunos años. Bueno, pero ahí entramos en lo mismo. Estamos interpretándolo todo en forma material, ¿sí? Y bueno, con esa pequeña trampita que nos puso con la parte final de ese relato, pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual, está perfecto. Pero hay algo, por eso digo que en realidad, pues ya a la larga, poco importa lo que suceda, ¿no? Bueno, cualquier cosa, doctor, en el movimiento, en el acto de podrirnos, entonces lo podrimos en la divina voluntad, pues. Ándale, como un acto más de la divina voluntad. Eso mismo. Es, muy bien. Podredumbre divina. A ver, Ciro. Rosario. Bueno, soy yo, doctor. Bueno. Hola a todos. No, doctor, yo creo que el meollo del asunto es de lo que hablábamos al principio y de lo que usted decía. Si, si, si la voluntad humana es la que ocasiona la podredumbre, pues ¿por qué Luisa se pudrió? Eh, eh, yo lo que creo es que como Pablo mencionó, no es el asunto de las demás,
El asunto es que si Luisa, que es la exponente, la tercera obra de Dios, le sucedió eso, entonces uno tendría que tener el argumento que usted planteó, que nosotros estábamos conversando, pero teníamos esa duda, pero no encontrábamos cómo. Pero es efectivamente el que si alguien nos pregunta, y para nosotros mismos despejar la duda, lo que sucedió es que Jesús no permitió que Luisa quedara sin corrupción para que no se le diera culto a ella. Entonces, creo yo que el punto aquí es encontrar esa razón y poder tener ese argumento tanto para nosotros como para quien vaya a preguntarnos, porque en algún momento alguien podría decirnos o rebatirnos, mira, pero ¿qué pasó allí? Entonces, encontrar darle esa razón que usted expuso, que nos parece totalmente, desde el punto de vista, si esto es algo espiritual, uno debe dirigirse hacia la fe y, y por fe creemos eso. Por fe vamos a creer que Jesús no la dejó intacta para que no se le diera culto a ella, sino que se le diera la importancia a la doctrina que él presentó para que ya viviéramos. Ahora, que de pronto los hijos de la divina voluntad puedan ya en adelanto, esos jóvenes maravillosos, porque ellos no tendrán la carga nuestra. Quienes conocimos la divina voluntad a los 30 años, pues me imagino que ellos tendrán menos carga para deshacerse, menos bultos, y ellos podrán vivir y quizás el proceso en el alma y en el cuerpo será mucho más, no sé cómo decirlo, será más expedito para la divina voluntad. Entonces, yo creo que tenemos que concluir en ese sentido las cosas, de poder dar ese argumento y seguir, porque Claro. sí. Seguimos, Emita. Sí, A ver qué doctor. otra cosa nos encontramos por ahí. Ah, sí. Entonces, ¿qué crees tú que sea más milagro? ¿Dar la vista a un pobre ciego, enderezar a un cojo, sanar a un enfermo, o bien tener un medio preservativo para que el ojo no pierda jamás su vista, que se camine siempre derecho, que se esté siempre sano? Creo que sea más el milagro preservativo que el milagro después de sucedida la desventura. Este es el otro punto que apoya lo que hemos estado hablando. Nunca interpretar en modo material. No se trata de la ceguera visual, no se trata de la ausencia de un miembro, se trata de la parte espiritual, el ciego que no ve nada, que es en donde estamos en la actualidad, el cojo que ahorita un poco de Dios, un poco de mundo, o mucho de mundo y poco de Dios. O sea, no se trata de eso, se trata de la parte espiritual. ¿De acuerdo? Seguimos. Esta es la gran diferencia del reino de la redención y del reino del fiat supremo. En el primero fue milagro para los pobres desventurados, como lo es todavía ahora que yacen, quien en una desventura y quien en otra. Y por eso yo di el ejemplo también en lo exterior, haciendo tantas diferentes curaciones que eran símbolo de las curaciones que yo hacía en las almas y que fácilmente regresan a su enfermedad. El segundo será milagro preservativo,
porque mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. Por lo tanto, no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros, porque los conservará siempre sanos, santos y bellos, dignos de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear a la criatura. Bueno, volvemos a lo mismo, exactamente la misma historia. Seguimos. El reino del fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores, porque Él no hará el milagro a tiempo y a circunstancia, sino que se mantendrá sobre sus hijos de su reino con un acto de milagro continuado para preservarlos de cualquier mal y hacerlos distinguir como hijos de su reino. Esto en el alma, pero también en el cuerpo habrá muchas modificaciones, porque es siempre la culpa el alimento de todos los males, y quitada la culpa, faltará el alimento al mal. Mucho más que mi voluntad y pecado no pueden existir juntos. Por lo tanto, también la naturaleza humana tendrá sus benéficos efectos. Bueno, dos cosas, ¿no? La primera, ese milagro preservativo, creo que es muy fácil entenderlo. O sea, estando la divina voluntad en la criatura como vida, la divina voluntad no puede caer en el mal. Y entonces la divina voluntad le comparte a la criatura su integridad, o sea, todo lo que ella es. La divina voluntad no puede cometer algún mal, algún pecado, ¿sí? Así que eso no es realmente problema. O sea, el punto es llegar a ese extremo de que sea vida completa en la criatura. Lo segundo, vuelve a hablar otra vez del cuerpo. O sea, sabemos que en el espíritu, en el alma, no hay problema por la presencia de ella como vida en la criatura. Pero ahora nos dice que el pecado, la voluntad humana, es la causa, ¿sí?, de todos los males del cuerpo. Entonces, bueno, aquí podríamos pensar, pues, muchas cosas, pero lo más probable es que esté hablando en realidad, porque lo distingue muy bien, no hay forma de decir que es para darnos a entender algo espiritual, porque nos dice, bueno, esto en el alma, pero también en el cuerpo habrá muchas modificaciones, porque es siempre la culpa el alimento de todos los males. Y aquí se le remedió el problema a Gerardo. Va a quedar de 2 años o hasta, a lo mejor hasta de 1 año. O no, ¿sí? Así que cuidado, Gerardo. A comprar chupones, pañales, mamilas. Oiga, doctor, es que ahora lo estaba pensando, ¿por qué nos hacemos tantas bolas? Pues Jesucristo mismo en la resurrección, ahí estaba en cuerpo glorioso, ¿no? Y ya está, o sea, Así es. ¿no? Tal cual. Y su cuerpo ya era diferente, o sea, esto de que le pudiera, dice que habrá muchas modificaciones, pues sí, Tomás metió los dedos en las llagas, ¿no? Eso pues, es una gran modificación, pienso yo, ¿no? Entonces, ya está, como resucitados como Jesús resucitó, ¿no? Que además, pues siento que va muy en línea con toda nuestra creencia, y ya está, no nos compliquemos más en este asunto, ¿no? Exacto, muy bien. A ver, Alex. Ya, doctor, entonces cuando esto suceda, los cuerpos, supuestamente todas las enfermedades vienen porque el cuerpo está en pecado, pero entonces ya, que el cuerpo ya no esté en pecado, se supone que vamos a vivir ya lo que vivió nuestro padre Adán, como 900 años o una cosa así. Ay, ni Dios lo quiera. Pues sí, 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 me imagino, ¿no? Que así va a estar. Bueno, pues
Ahí te Bueno, veremos. no 900, pero sí, ahorita el hombre más viejo del mundo tiene 130 años. Entonces Bueno, nosotros, póngale que tengamos 150, muy bien, estaría Ana. bien. Oiga, Va. doctor, una pregunta. Este milagro que aquí habla el doctor, el señor, el milagro, es eso que hablan ¿cómo se dice? El aviso y el castigo y el milagro y no sé qué No, tanto. no. No, Olvídalo, pero yo estaba olvídalo, viendo el olvídalo. milagro, doctor, esto es la divina voluntad, porque ese mentado aviso, eso le llega, porque uno tiene que estar en gracia para vivir la divina voluntad. Entonces, todo eso está sucediendo a los que van a vivir en divina voluntad, doctor. La divina voluntad es el aviso Exacto, eso es lo que yo y es el pienso. milagro. Ajá, y el milagro es la divina Así voluntad. que ya deja de estar esperando, No, yo no porque ya espero nada, doctor. Yo bueno, escucho esas cosas y digo, no, están locos. No, así es. yo no creo eso. Tienen razón en que será una toma de conciencia, pero Sí, qué mejor toma de conciencia que leer libros del cielo. pero sí, nosotros ya nos llegó antes, doctor. Te abre, así, así es. Sí. A ver, Maritza. Pues yo solo quería comentar de esto del pecado, pues que en el volumen 13 habla de cómo el pecado es lo más horrible porque se peca, tanto en el espíritu, en el alma, como con el cuerpo. Se peca al cometer pecado, pecamos en el pensamiento, en nuestros actos, o sea, todo corre. Y cuando se hace el bien, también se extiende en todos nosotros, tanto en el alma como en el cuerpo. Mm, Bueno, creo que esto también merece aclaración. O sea, está Luisa pensando en la Virgen que, bueno, fue inmaculada, que se le exentó del pecado original, en fin. Pero después dice, bueno, ¿y el cuerpo? Y entonces Jesús le dice, mira, el cuerpo no peca, el cuerpo no peca, porque el cuerpo es un simple instrumento del alma. El alma es la que vivifica al cuerpo, es la que le da la forma, la que le da los actos. Nosotros no tenemos un cuerpo que actúe solo. Dice Jesús, el alma es la que piensa, el alma es la que habla, el alma es la que camina. Usa el cuerpo para desarrollar sus acciones. Y lo dice de otra manera. Dice que toda voluntad requiere de una vida donde desarrollar sus acciones. Y luego dice, por eso yo soy la vida de la divina voluntad. A través de él, a través de su humanidad, que la divina voluntad lleva a cabo sus acciones. Entonces, el cuerpo no peca. O Pero sea, a través de él hacemos esas acciones. por eso peca el alma. Pero si tú ahorita matas a alguien, agarras una pistola y matas a alguien, no juzgan a la pistola, te juzgan a ti, ¿sí? La pistola no tiene culpa. La pistola respondió perfecto para lo que fue creado. Un violador, vamos a ponernos en ese punto, un violador ahorita viola a una persona. El cuerpo participó, el cuerpo cumplió su función al 100% como instrumento. El problema fue el alma, la voluntad, que usó ese instrumento en algo indebido. ¿De acuerdo? Entonces, Ujú. la culpa es del alma, no del cuerpo. El cuerpo es usado. Sí, pero lo vamos a usar tanto para el bien como para el mal. Sí, pero es tu alma la que lo usa. Sí. Es tu voluntad, es tu inteligencia, es tu memoria,
Es el conjunto de tu alma, es lo que mueve tu cuerpo. Sí. ¿Por qué alguien se mueve a la santidad y alguien se mueve a la maldad? Por el alma. Bueno, seguimos, Emita. Sí, doctor. Vamos en la parte 3. Ahora, hija mía, debiendo preparar el gran milagro del reino del Fiat Supremo, estoy haciendo contigo como hija primogénita de mi voluntad, como hice con la soberana reina, mamá mía, cuando preparé el reino de la redención. La traje tanto a mí, la tuve tan ocupada en su interior para poder formar junto con el milagro de la redención. Y había tanta necesidad, tantas cosas que juntos teníamos que hacer, que rehacer, que completar, que debió ocultar en su exterior cualquier cosa que pudiera llamarse milagro, excepto su perfecta virtud. Con esta la dejé más libre para hacerla navegar el mar interminable del fiat eterno, y así pudiese tener acceso a la divina majestad para obtener el reino de la redención. ¿Qué hubiera sido más si la celestial reina hubiera dado la vista a los ciegos, la palabra a los mudos y demás, o bien el milagro de hacer descender al Verbo eterno sobre la tierra? Los primeros hubieran sido milagros accidentales, pasajeros e individuales. En cambio, el segundo es milagro permanente y para todos, siempre y cuando lo quiera. Por eso, los primeros hubieran sido como una nada comparados al segundo. Ella fue el verdadero sol que, eclipsando todo, eclipsó en sí al mismo Verbo del Padre, germinando de su luz todos los bienes, todos los efectos y milagros que produjo la redención. Pero al igual que el sol, producía los bienes y los milagros sin hacerse ver o hacerse señalar de que era ella la causa primaria de todo. En efecto, todo lo que yo hice de bien sobre la tierra, lo hice porque la emperatriz del cielo llegó a tener su imperio en la divinidad, y con su imperio me trajo del cielo para darme a las criaturas. Ahora así estoy haciendo contigo, para preparar el reino del Fiat Supremo. Te tengo conmigo, te hago navegar el mar interminable de él para darte el acceso junto al Padre Celestial, a fin de que le ruegues, lo venzas, lo imperes, para obtener el Fiat de mi reino, y para cumplir y consumar en ti toda la fuerza milagrosa que se necesita para un reino tan santo. Te tengo continuamente ocupada en tu interior en el trabajo de mi reino. Te hago girar continuamente para hacer, para rehacer, para completar todo lo que se necesita y que todos deberían hacer. Para formar el gran milagro de mi reino, y externamente nada dejo aparecer de milagroso en ti, excepto la luz de mi voluntad. Esto es lo que decíamos, ¿no? Luisa tiene que cumplir al 100% a nombre de toda la familia humana en todo lo que se requería para rehacer al hombre. Prácticamente Luisa tiene que hacer el mismo trabajo que hizo Jesús y que hizo María. O sea, vivir, rehacer la vida de todos. Así que bueno, ¿le costó trabajo? Yo creo que bastante, ¿no? Basta leer el libro de cielo para ver lo que ella sufría y a lo que se entregó para que nosotros pudiéramos tener acceso a este don. Seguimos. Sí. Algunos podrán decir, ¿cómo? Tantos portentos que manifiesta el bendito Jesús a esta criatura de este reino del fiat divino. Los bienes que traerá sobrepasarán creación y redención. Es más, será corona tanto de una como de la otra.
Y a pesar de tanto bien, ninguna cosa milagrosa en el exterior se ve en ella como confirmación del gran bien de este reino del eterno fiat. Mientras que los otros santos, sin el portento de este gran bien, han hecho milagros a cada paso. Pero si se vuelven hacia atrás a considerar a mi amada mamá, la más santa de todas las criaturas, el gran bien que encerró en sí y que trajo a las criaturas, no hay quien pueda compararse a ella. Hizo el gran milagro de concebir en sí al Verbo divino y el portento de dar un Dios a cada criatura. Y delante a este prodigio jamás visto ni oído, de poder dar al Verbo eterno a las criaturas, todos los otros milagros unidos juntos son pequeñas llamitas delante al sol. Ahora, quien debe hacerlo más, no es necesario que haga lo menos. Así, delante al gran milagro del reino de mi voluntad, restableció en medio a las criaturas. Todos los otros milagros serán pequeñas llamitas delante al gran sol de mi querer. Cada dicho, verdad y manifestación sobre él es un milagro que ha salido de mi voluntad como preservativo de todo mal y para vincular a las criaturas a un bien infinito, a una gloria más grande, a una nueva belleza toda divina. Bueno, esto también hay que considerarlo, ¿no? Cada palabra, cada verdad que ha dicho, o sea, es un milagro para que nosotros podamos resurgir en todo lo que estamos prácticamente muertos. Es un milagro para dar la luz, la vista. Es un milagro para de rehacer nuestra palabra, nuestro latido, nuestro respiro. Todo volverlo al modo divino. Así que cada verdad, cada palabra, hay que tomarla como esto. Es un milagro que sale de la divina voluntad, ¿sí? Para quitarnos y preservarnos de cualquier mal. Y luego dice, para vincular a las criaturas a un bien infinito, a una gloria más grande, a una nueva belleza toda divina. Ahí es a donde nos va a situar cada verdad que pongamos en acción dentro de nosotros. Síguele, Miteo. María Magdalena le quiere preguntar algo, doctor. Sí, Ah, buenas noches, doctor. adelante. Bueno, es sobre lo mismo que acaba de decir, porque habla que cada verdad mía sobre el eterno querer contiene la potencia y la virtud prodigiosa, o sea, el milagro de hacer hablar a los mudos. Por ejemplo, a mí me llamó la atención esa parte porque es como que a mí me cuesta hablar, digamos, cuando, sobre todo de la divina voluntad, que uno quisiera hablar más o decir algo como para entusiasmar a los demás, porque es tan hermoso, ¿no? Y a veces uno queda como enmudecido, entonces digo, ¿cómo será que puede uno recibir ese milagro que obra ese prodigio del Señor? Bueno, pero yo creo que ya lo han hecho, ¿no, Mani? Allá en Mendoza ya tienen sus grupos. Sí, bueno, pero yo solo acompaño, pero no participo mucho. Bueno, pero ya estás empezando a, a soltarte poco a poco. Yo lo espero a usted. Me gustaría volver a hablar con usted, a verlo. Bueno, Bueno, ok. Seguimos, Emita. gracias. Cada verdad mía sobre mi eterno querer contiene la potencia y la virtud prodigiosa, más que si se resucitase a un muerto, que si sanase a un leproso, que un ciego viese, de un mudo le hablase,
porque mis palabras sobre la santidad y potencia de mi fiat resucitarán a las almas a su origen. Las sanarán de la lepra que ha producido la voluntad humana. Les dará la vista para ver los bienes del reino de mi voluntad. Porque hasta ahora eran como ciegos, les dará la palabra a tantos mudos que mientras sabían decir tantas otras cosas, solo para mi voluntad eran como tantos mudos que no tenían palabra. Y además, el gran milagro de poder dar una voluntad divina a cada criatura que contiene todos los bienes. ¿Qué cosa no les hará cuando se encuentre en posesión de los hijos de su reino? He aquí por qué te tengo toda ocupada en el trabajo de este mi reino, y hay mucho que hacer para preparar el gran milagro de que el reino del fiat sea conocido y poseído. Por eso, sé atenta en atravesar el mar interminable de mi voluntad, a fin de que venga establecido el orden entre creador y criatura. Y así podré hacer el gran milagro por medio tuyo, de que el hombre regrese a su origen de donde salió. Después, yo estaba pensando en lo que está escrito arriba, especialmente en que cada palabra y manifestación sobre la suprema voluntad es un milagro salido de ella. Y Jesús, para confirmarme lo que me había dicho, ha agregado: Hija mía, ¿qué crees tú que haya sido más milagro cuando vine a la tierra? ¿Mi palabra, el evangelio que anuncié? ¿O bien que di la vida a los muertos, la vista a los ciegos, el oído a los sordos, etcétera? Ah, hija mía, Creo que no hay problema con eso, ¿no? no. O sea, los milagros, pues realmente yo diría, para Jesús, para Dios, un milagro es juego de niños. O sea, qué le cuesta a Dios resucitar a un muerto? Pues simplemente un querer. ¿Qué le cuesta a Dios darle la vista a un ciego? Rehacer un miembro. Nada. Es el creador de todo. Pero ¿cuánto le cuesta convertir a alguien? Ese es un milagro. ¿Cuánto le cuesta convertir a Javier y a Ana? Uy, sí. En fin, esa es la parte fina de esto. Es un milagro que tiene que trabajar o enormemente para lograrlo. Todos los demás no hay problema, porque se tiene que enfrentar a una voluntad libre. Y ahí está el gravísimo problema. Esa voluntad libre es una potencia espiritual que tiene la capacidad de vencer a Dios. Susi, Sí, no, que me parece que justamente ese es el milagro, porque cuando Jesús cura a los leprosos o cuando Jesús ha visto a un ciego, en realidad la voluntad humana de ese ciego quería ser curada, era la que pedía, como que Jesús en algún punto se estaba adaptando a la voluntad humana, a condición de que se convirtieran, ¿no? Porque él primero perdonaba los pecados, buscaba una conversión y ese era en todo caso el gran milagro. Pero ¿quién se iba a poner a qué ciego se iba a poner a que le diera vista o un leproso que lo curase? Sin embargo, que la voluntad humana se resigne para poder fundirse con la voluntad divina, wow, eso es un gran milagro. es. A ver, vamos a terminar y luego te damos la palabra, Ismael. Ok. Ah, hija mía, fue más grande milagro mi palabra, mi evangelio, mucho más que los mismos milagros salieron de mi palabra. La base, la sustancia de todos los milagros
salió de mi palabra creadora, los sacramentos, la misma creación. Milagro permanente, tuvieron vida de mi palabra, y mi misma iglesia tiene por régimen, por fundamento, mi palabra, mi evangelio. Así que fue más milagro mi palabra, mi evangelio, que los mismos milagros, los cuales si tuvieron vida, fue por mi palabra milagrosa. Por lo tanto, debes estar segura que la palabra de tu Jesús es el más grande milagro. Mi palabra es como viento impetuoso que corre, golpea el oído, entra en los corazones, calienta, purifica, ilumina, gira, vuelve a girar de nación en nación, recorre todo el mundo, gira por todos los siglos. ¿Quién puede dar muerte y sepultar una palabra mía? Ninguno. Y si alguna vez parece que mi palabra calla y está como escondida, ella no pierde jamás la vida. Cuando menos se crea, sale y gira por todas partes. Pasarán los siglos en los cuales todos, hombres y cosas serán arrollados y desaparecerán, pero mi palabra no pasará jamás. Porque contiene la vida, la fuerza milagrosa de aquel que la hizo salir. Por eso ten por seguro que cada palabra y manifestación que te hago sobre el fiat eterno es el más grande milagro que servirán para el reino de mi voluntad. He aquí por qué tanto te incito y tanto me interesa que ni siquiera una palabra mía no sea manifestada y escrita por ti, porque me veo regresar un milagro mío que tanto bien llevará a los hijos del fiat supremo. Bueno, yo pienso que esto nos debe de incitar a esa lectura de la divina voluntad palabra por palabra, ¿sí? Y a estarla rumiando, meditando continuamente, porque en cada palabra es una palabra infinita. No se nos olvide que la única verdad que hay en todo el libro del cielo es vida divina. Pero esa vida divina es infinita. Por lo tanto, el conocimiento de esa vida es una espiral que va subiendo, 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 subiendo y nunca, nunca la podremos abarcar. ¿Sí? Porque si la abarcáramos, llegaríamos a abarcar a Dios y Dios es infinito y nosotros no. Por lo tanto, nunca podremos tener la plenitud. Pero ¿qué tanto podamos progresar en el conocimiento? Lo que decíamos con Maritza al principio. ¿Qué tanto quiero llegar a vivir? ¿Qué tanta vida divina quiero tener? Es qué tanto esmero y qué tanta dedicación le debo poner a las verdades, a estos milagros que nos están comunicando. A ver, Ismael. Sí, doctor, ya, bueno, pues ya quedó bastante claro con todo lo que se ha dicho con respecto a los milagros. Y me llama, bueno, yo me enfoco un poco ahora a María, porque desde su nacimiento es un milagro, doctor. O sea, desde que Ana ¿cómo se llama su papá? De María, Joaquín. Joaquín, desde que ella nació ya era un milagro, doctor. O sea, y luego, bueno, viene la palabra, que es el milagro de los milagros, que es la que nos hace a nosotros entender, o sea, saber de su vida de ella, y bueno, pues todo lo que hizo también nuestra Madre Santísima, bueno, es toda su vida es un milagro, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos viendo los diferentes milagros que hay, ¿no? Como cuando pedimos que se cure un ciego, o los milagros que hacían los apóstoles, el mismo Jesús. Pero pues llegamos a la parte donde, usted lo estaba diciendo hace rato, donde es un milagro continuo, Se está doctor. Llama la cortando. atención, porque ese milagro
está al alcance de nosotros. Ya no es un milagro de decirle, oye Dios, ven, hazme el milagro para que yo pueda entrar aquí a la divina voluntad, sino que es un milagro de trabajo. Es un milagro donde ahí lo tienes a la mano y puedes llegar hasta donde tú quieras, ¿no? Entonces, esa es la parte donde, pues, esa evolución de milagros, por así decirlo, nos llega al culmen, ¿no? Donde uno, con su libre albedrío y con puede uno tomarlo y entonces hacer el milagro de devolverle a Dios todo lo que nos ha dado, ¿no? Porque de eso se trata. Yo te doy todo esto para que tú me lo regreses. Y esa es Así, la coronación de Dios, ¿no? Es a lo que venimos, ¿no, doctor? ujú, Ese era mi muy bien. comentario. Bueno, pues fue una lectura, creo que muy agradable, muy profunda y con muchas dudas que, por cierto, nos las quedamos. O sea, seguimos en el mismo punto, pero bueno, todo sea por seguir adelante. Nos vemos la próxima semana.